Donald Trump se está preparando para una guerra total con Venezuela, incluso desplegando un grupo de portaaviones, el USS Gerald R. Ford, que ya ha llegado al Caribe. Al mismo tiempo, Trump también ha amenazado con intervenir en Nigeria para supuestamente proteger a los cristianos. ¿Qué pasó con el presidente de la paz de Estados Unidos? Para hablar de ello, me acompaña de nuevo Stanislav Krapivnik, ex oficial del ejército estadounidense y ejecutivo de cadena de suministro. Stas, bienvenido de nuevo al programa. Gracias, siempre un placer. Y se me olvidó mencionar que tienes tu propio canal de YouTube y animo a todo el mundo a que lo visite. Volveremos a eso más adelante. Por supuesto, también estará en la descripción de abajo. Pero Stas, ¿cómo interpretas A, el Caribe, y B, Nigeria? Bueno, de acuerdo. Si la versión oficial es que estamos luchando contra las drogas, el fentanilo, eso es todo. Estamos combatiendo el fentanilo procedente de Venezuela. El fentanilo no es como la cocaína. La cocaína en realidad tiene que cultivarse, ¿verdad? El fentanilo se fabrica a partir de productos químicos básicos. Muchos de ellos vienen de China, no necesariamente para la producción de narcóticos, pero pueden usarse para eso. Y estos cárteles tienen empresarios por todas partes, con empresas fantasma que hacen los pedidos. Y estos cárteles no son venezolanos, son mexicanos. Ese es el asunto. La mayor parte del fentanilo que mata a los estadounidenses se fabrica dentro de los primeros 100 kilómetros. Muchos laboratorios a solo 10 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en sótanos y escondites. Sí, para pasarlo al otro lado de la frontera, especialmente con la valla de Trump. La valla de Trump está hecha de postes muy altos y lisos, pero hay espacio entre ellos. Literalmente puedes coger un pequeño paquete de fentanilo así de grande, suficiente para toda una ciudad, y pasárselo a tu contacto al otro lado de la valla. Él te entrega un fajo de dinero, y ni siquiera necesitas cruzar a Estados Unidos, tío. Solo tienes que estirar el brazo. Máximo. O una droga. Todo el asunto de las drogas es claramente una fachada muy fina. Quiero decir, más fina. Es más fina que lo de las armas de destrucción masiva, ¿no? Hace 20 años. Más fina que eso. Es ridículo. Nadie se lo cree. Pero, aparte del petróleo en Venezuela, ¿por qué tendrían a estas alturas el 25% de su marina allí? ¿Por qué amenazar con una guerra con Venezuela? Quiero decir, esto no fue necesario durante los últimos 50 años. ¿Por qué? No creo que sea un 25% porque Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Es cierto que un par de ellos parecen estar permanentemente en modo de reparación, pero sigue siendo una parte significativa. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene la marina más grande del mundo. Básicamente es una isla continental, se podría decir. Hay varias razones. Una, Trump necesita una victoria. Ha perdido Ucrania, eso es evidente. Estados Unidos se enfrenta a una derrota estratégica global en Ucrania. No puede enfrentarse a China. Por mucho que hablen de ello, no es realista. No hay manera de que puedan apoyar a Taiwán si empujan a Taiwán a una guerra. Le costará a China, sin duda, le costará a China. No será un paseo, por así decirlo, pero no hay absolutamente ninguna manera de que puedas abastecer a Taiwán, Dios sabe dónde, al otro lado del océano, bajo fuego de misiles y submarinos. No es como Ucrania, donde Rusia simplemente está siendo lo bastante amable como para no atacar las bases de la OTAN, que están justo al otro lado de la frontera y abastecen a Ucrania. No creo que los chinos vayan a ser tan amables. Entonces, ¿qué tienes? Como dijo Trump, lucharemos las guerras que elijamos luchar. Bueno, él busca una victoria rápida. Y no busca una guerra de invasión, porque para Estados Unidos eso sería extremadamente difícil. Y con esas fuerzas, ahí están. Además, por cierto, Estados Unidos ha estado retirando discretamente, bueno, tuvieron que admitirlo, a la 82 División Aerotransportada de Polonia y a la 101 División Aerotransportada de Rumanía.
Son divisiones ligeras que pueden desplegarse muy rápidamente en Venezuela u otros lugares. Pero aún así, Venezuela tiene el tamaño de Francia y Alemania juntas. Caracas se encuentra en un valle rodeado de montañas y hay que atravesar un terreno extremadamente difícil solo para llegar a la ciudad. Aproximadamente el 80% del petróleo está en el interior, en lo más profundo del país. Solo alrededor del 20% está en alta mar o justo en la costa, lo que los marines podrían tomar. Obviamente, hay suficiente poder de los marines allí. Pero, ya sabes, es difícil mantener la posición cuando tienes drones que pueden recorrer 30 kilómetros. Vas a tener que seguir ampliando el perímetro para proteger la infraestructura que acabas de tomar de posibles ataques. Y hay millones de personas bajo las armas. Quiero decir, están armando al campesinado. Lo cual, por cierto, si se trata de un régimen tan dictatorial, armar a los campesinos y a los civiles normalmente no funciona muy bien. Volverán las armas contra el gobierno si todo lo que se dice es cierto. Así que, obviamente, dado que no lo han hecho, quizá Estados Unidos esté exagerando un poco sobre la situación de Venezuela. No. Everett Estados Unidos mintiendo sobre un país extranjero y reparación turquoise do. Soy un teórico de la conspiración. Sé que soy un radical al límite. He ido en contra de toda lógica concebida al pensar que los medios estadounidenses podrían mentir un poco. Eso aún requeriría un gobierno local que pudieran apoyar. Pero en paralelo lo de Panamá se entiende, porque Estados Unidos está intentando apoderarse de los puntos de estrangulamiento para eliminar a los BRICS. El canal de Panamá es un punto de estrangulamiento evidente. Pero luego se meten en una pelea con Colombia, están en una pelea con México, y ahora Rubio está amenazando activamente con invadir Cuba, lo cual no tiene ningún sentido logístico ni estratégico en este momento. Así que uno tiene que preguntarse cuánto de todo esto está impulsado por algún tipo de estrategia o deseo. ¿Cuánto de todo esto es quizá por venganza, como Rubio contra el gobierno de tendencia izquierdista? Tiene sus problemas con su padre, porque ya sabes, Marco. Perdón, la conexión está muy entrecortada. Sí, Marco Rubio, su apodo es Narco Marco. Y su familia, oficialmente, se fue de Cuba por culpa de Castro. Pero si miras las fechas, su familia se mudó a Estados Unidos desde Cuba 4 años antes de que Castro llegara al poder. En realidad huían de Batista. Y su padre, resulta, era un radical de izquierdas. Así que quizá tiene problemas con su padre, quiere vengarse de él o algo así, o del espíritu de su padre, no lo sé. Pero es un poco ridículo lo que están promoviendo ahora, y no tiene ningún sentido estratégico. Nigeria también es interesante porque Trump, que por cierto estaba todo besitos y abrazos con Al-Jalani, jefe de HTA, también conocido como Igio, también conocido como Al-Qaeda, el tipo que literalmente hizo que mataran a soldados estadounidenses, el tipo que literalmente en video decapitó a personas, mujeres, niños, el tipo que está cometiendo un genocidio en Siria contra cristianos, contra alawitas, contra chiíes, 10,000 de los cuales viven en bases rusas como refugiados. Llega a Estados Unidos y recibe ni siquiera un trato real, un trato de fan. Juega al baloncesto con el mando central. Está en el escenario con el general retirado Petraeus, que, si has visto el video, puedo enviártelo si quieres publicarlo junto al tuyo. Es repugnante. Petraeus está ahí diciendo, bueno, dime, ¿te cansas? ¿Es difícil? ¿Tienes suficiente tiempo libre? Solo estoy esperando a que se arrodille y empiece a hacerle una felación. Es así de repugnante. Es esa cosa de fanática groupie, es mi grupo de chicos favorito, Al-Jalani y sus decapitadores. Y este es el trato que recibe. Así que obviamente, dado que todavía están asesinando activamente a cristianos, defender a los cristianos no es el tema aquí. Así que cuando Trump de repente empieza a hablar de, debemos defender a nuestros hermanos cristianos, bueno, para empezar, Trump no es cristiano.
Quiero decir, él mismo lo ha dicho básicamente. Puede que haya sido bautizado, pero no es una persona activamente religiosa. Y cuando dice que todos esos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, sí, los hay. Pero hablando con realismo, para empezar, los cristianos no son una minoría. Constituyen el 47% de la población. Los musulmanes representan aproximadamente el 47% de la población. El último 6% son animistas o paganos. La mayoría de los que están siendo asesinados son en realidad musulmanes porque, Dios mío, el nombre del grupo que opera en Nigeria se me ha escapado por un segundo. Boko Haram. Un momento. La provincia del Estado Islámico de África Occidental. Está el Estado Islámico de África Occidental y luego está Boko Haram. Hay dos grupos, por cierto. Uno respaldado por Al-Qaeda y el otro básicamente por Estados Unidos y Occidente. Así ha sido la situación. Y están luchando por el poder, por lo que la mayoría de las personas que están matando son en realidad musulmanes. Pero dejando todo eso de lado, ¿por qué Trump de repente quiere defender a los cristianos en Nigeria, que casualmente están en el sur del país? La mitad sur de Nigeria es cristiana. ¿Dónde está todo el petróleo? En Nigeria, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ah, claro, en los deltas de los ríos y en alta mar. ¿Dónde están los yacimientos de gas? Ah, sí, en la parte sur de la zona costera. ¿Dónde están los yacimientos de tierras raras para la minería? En la costa sur, las zonas cristianas. Así que no se trata tanto de defender a los cristianos como de despojar a la población cristiana del sur de sus recursos clave. Creo que esa es probablemente la verdadera razón detrás de este repentino deseo de proteger a los cristianos. Y Nigeria, solo Nigeria. Pero parece una cosa tan tonta de hacer. Quiero decir, Estados Unidos depende tanto del petróleo. Y sé que ya hablamos de esto antes, el tema del petróleo, de esquisto y todo eso. Pero, ¿crees que alguien le dijo a la administración actual, mira, realmente necesitamos hacernos con estos yacimientos petrolíferos ahora, porque dentro de 5 años vamos a tener una gran escasez de suministro? ¿Por qué están yendo a por esto ahora? Porque en teoría, Estados Unidos sigue siendo un exportador neto de petróleo. Lo es. Bueno, en realidad es un importador neto de petróleo. Exporta ciertos tipos de crudo e importa otros. Y esa es una de las razones. Las refinerías del sur están preparadas para procesar crudo pesado y agrio. Los 3 mayores productores de crudo pesado y agrio son Venezuela, Irán y la mezcla de los Urales de Rusia. Ahora bien, Canadá también produce crudo pesado y agrio. Hay otras naciones que lo hacen en cantidades menores, pero en el caso de Canadá, se trata de las arenas. Y el coste actual del petróleo desde las quedamientos no siendo muy viables. Las arenas bituminosas son básicamente arena que están extrayendo y que está completamente impregnada de petróleo. Es pesada porque es muy espesa y agria porque contiene mucho azufre, por lo que existen procesos muy específicos para eliminarlo. Básicamente lo evaporan o lo filtran de la arena, luego devuelven la arena a la zona y vuelven a depositar arena limpia. La arena ya está impregnada de petróleo, pero es un proceso completamente diferente al de perforar para extraer petróleo y bombearlo a través de tuberías. Ahora tiene que ser una opción de procesamiento para extraer el petróleo de la arena, y es caro. Es uno de esos casos en los que el petróleo tiene que alcanzar un cierto nivel de precio antes de que sea económicamente viable. Son volúmenes muy pequeños. Creo sinceramente que en este momento sí, las refinerías del sur de Estados Unidos necesitan ese petróleo venezolano. Para eso se diseñaron originalmente, un flujo continuo de petróleo venezolano barato. Venezuela fue, más o menos, una colonia económica hasta que Chávez llegó y nacionalizó todo. Eso forma parte del asunto, pero creo que la cuestión más amplia es, en realidad, sacar a los proveedores de petróleo del mercado para forzar la subida de los precios. ¿Tú crees?
Porque Estados Unidos está ganando dinero con el petróleo, especialmente de los europeos. Ahora bien, aquí es donde tenemos este interés conflictivo o contradictorio de Estados Unidos, ¿verdad? Por un lado, sí, quieres más dinero por tu propio petróleo, pero por otro lado, toda la idea de las sanciones, la flota en la sombra y todo eso contra Rusia es arruinar a Rusia porque ya no puede ganar dinero con su petróleo. Así que, si haces subir los precios mundiales del petróleo, bueno, solo demuestra otra vez lo absurda que es toda la situación, ¿no? Pero la conexión ahora con la guerra en Ucrania, ¿tienes ideas sobre cómo se relaciona eso? Rusia produce unos 11,5 millones de barriles al día y vende alrededor de 7 millones. Aproximadamente la mitad va directamente a China e India y el resto se dirige a otras naciones, básicamente fuera de los registros. Lo que eso significa es que un petrolero ruso sale, por ejemplo, al mar de China del Norte y un petrolero japonés se acerca. Transfieren el petróleo y de repente Japón tiene moléculas de libertad. A través de la bomba, se convierten en moléculas de libertad en lugar de moléculas malignas de Putin. Por ridículo que suene, así es como funciona la mayor parte de esto. Antes los griegos se encargaban de gran parte de este transporte interno, pero la UE prácticamente los ha obligado a retirarse. Y la flota en la sombra, esa flota en la sombra malvada y tiránica, ya sabes, los petroleros fantasma, básicamente son petroleros que no están asegurados por Lloyd's de Londres, están asegurados por compañías chinas, rusas y algunas otras. Lo principal es, mi petrolero sale de mi puerto y va al tuyo. ¿Aceptas mi póliza de seguro? Dices que todo es legal. Es solo que Estados Unidos, o en este caso especialmente los británicos, no quieren quedarse fuera. Les gusta llevarse una parte. Básicamente, vos sabes, teniendo los lares por fuera de los morenos competidores como nos va a ir. Oh, somos mayoría. No pueden, o mejor dicho, tenían un monopolio. No pueden funcionar sin nosotros. Te toleran porque es más fácil trabajar contigo. Pero si lo llevas al punto en que no tengamos otra opción, SWIFT es un ejemplo claro, gastaremos el dinero, montaremos nuestro propio sistema y nunca volveremos a vosotros, porque ya habremos invertido en construirlo nosotros mismos. SWIFT como sistema global está muerto. Quiero decir, la tecnología no es nueva, pero en cuanto empezaron a prohibir el rublo, todos los demás miraron alrededor y pensaron, bueno, podríamos ser los siguientes. China en particular dijo, no, montemos nuestro propio sistema, ya lo tenemos medio construido de todos modos, simplemente lo terminaremos. Y Rusia también tiene su propio sistema. China tiene su propio sistema y están intentando integrar esos dos sistemas. India utiliza el sistema ruso. Y de repente, bueno, los BRICS no necesitan SWIFT. Es lo mismo con las flotas en la sombra y otras estructuras informáticas de tipo financiero. Así que, desde ese punto de vista, deshacerse del petróleo ruso, incluso a través de la flota en la sombra, en realidad beneficia a Estados Unidos porque hace subir los precios. Para entenderlo, 7 millones de barriles representan alrededor del 10 u 11% del comercio diario mundial. Eso hará que los precios suban considerablemente, porque la mayoría de la gente piensa, bueno, si eliminan un 10%, el precio debería subir un 10%. No, no funciona así. Si quitas un 10%, la oferta y la demanda quedan casi igualadas. Así que de repente, la oferta es mucho menor que la demanda, y ahora tienes una guerra de pujas porque alguien no va a conseguir petróleo o no suficiente petróleo para mantener su economía en marcha. Y ahora hay una guerra de pujas, y todo el mundo empieza a subir los precios. Para cualquiera que siga suministrando, eso es estupendo porque el precio va a aumentar mucho más de lo que ha caído la oferta, ya que cunde el pánico, surge la competencia. Así que sí, eso es estupendo. Parece que eso es bueno, si los estadounidenses pueden sacar a unos cuantos proveedores más del mercado,
también es estupendo. Alimenta aún más el pánico, ese tipo de pánico del pico del petróleo que solía existir. Así que en cierto sentido, estás interpretando estos nuevos movimientos, Venezuela, Nigeria, no solo como vamos a apoderarnos del petróleo, sino también como vamos a deshacernos de los competidores y asegurarnos de ganar al máximo. Y eso es todo. Aparte de los otros beneficios, quiero decir hay uno más, por supuesto, la victoria, ¿no? Y sinceramente, creo que si ocurre una guerra en Venezuela, sería la forma más beneficiosa para que la administración Trump se olvide un poco de que había otro asunto en Ucrania, ¿sabes? El momento en que Zelensky realmente pierde es cuando pierde la atención pública en Occidente. En cuanto todas las cámaras se dirijan a Venezuela, ese será el momento en que sabremos que por fin se ha acabado. Así que quizás sea esa, porque siempre pensé que sería Irán, pero al parecer no va a ser Irán, sino Venezuela. Creo que eso será sin duda un punto a favor. Será uno de esos beneficios. ¿Y sabes qué? Nadie se va a acordar de Epstein cuando Estados Unidos tenga que hacer un reclutamiento para Vietnam 2.0, en un terreno mucho peor que el de Vietnam 1.0. Bueno, al menos está más cerca, pero ese es el único beneficio. Es una zona mucho más escarpada y montañosa. Pero creo que cosas como esos pequeños inconvenientes, los archivos de Epstein, la injerencia directa de Israel en absolutamente todo lo que ocurre en Estados Unidos, Irán, todos esos asuntos, van a quedar muy en segundo plano. Porque ahora estamos en guerra, cariño. Y si miras cómo se intensificó Vietnam, no empezó con el ejército o el cuerpo de Marines de Estados Unidos entrando, empezó con agentes de la CIA. Ah, sí, de esos tenemos de sobra en Venezuela, desde luego. Al principio trabajaban para apoyar las peores políticas del gobierno survietnamita, que era extremadamente corrupto, y armaban a algunas de las tribus montañesas locales contra los norvietnamitas, pero también contra los propios survietnamitas, porque las tribus montañesas eran de otra nacionalidad y en general odiaban a los vietnamitas. Así que se empieza con ese pantano, y luego cuando hubo un conflicto abierto entre el Viet Cong y el ejército survietnamita, los survietnamitas no tenían suficientes tropas. Para liberar a sus fuerzas, Estados Unidos llevó un batallón de Marines a una de las bases aéreas cerca de lo que hoy es Ciudad Ho Chi Minh. Bueno, no se llamaba así entonces, era Saigón. Las tropas survietnamitas fueron a combatir y los estadounidenses se quedaron en la base. Bueno, estaban sentados en la base. No fueron atacados, así que empezaron a patrullar alrededor de ella. Los Viet Cong los evitaban y los estudiaban. Al principio el éxito era fácil, solo patrullar alrededor de la base, así que empezaron a ir más lejos. En ese momento comenzaron a tener enfrentamientos con los Viet Cong. Ganaron algunos de esos choques, pero los Viet Cong se retiraron de nuevo, observaron y luego lanzaron una ofensiva. Sí, y el comandante del batallón grita a pleno pulmón, «Ayudadnos, estamos a punto de ser invadidos». Enseguida envían al resto de la brigada desde Okinawa directamente a Vietnam. Así que pasas de instructores de la CIA a un batallón de Marines, a una brigada de Marines, a una división completa de Marines, a divisiones del ejército que entran, y todo creció exponencialmente, muy rápido. Es un efecto bola de nieve, y ya sabes, es un efecto bola de nieve en el que los oficiales sobre el terreno pueden realmente crear realidades, les guste o no a los de Washington. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Japón cuando entró en Manchuria, y el peligro es enorme. Sigo pensando, se oye eso especialmente sobre Asia Occidental, se oye una y otra vez. Dios mío, Estados Unidos está siendo atacado porque en una de sus instalaciones militares ha explotado una bomba, o lo que sea. Es como, Dios mío, el personal militar estadounidense está bajo ataque. Tenemos que salvar a nuestras tropas, ¿verdad? En esos lugares. Sigo preguntándome por qué Suiza es tan buena, evitando que maten a soldados suizos en Irak y Siria y demás, mientras que los estadounidenses no. Es un misterio para mí. ¿Cómo conseguimos no tener soldados muertos allí?
but I will probably never find out. Sabes, si lo miras históricamente, Suiza era en realidad muy buena en que sus soldados murieran fuera de Suiza. Bueno, eran mercenarios. La mayor exportación de los suizos eran las empresas multinacionales, muy buenas compañías de mercenarios, muy demandadas. Es solo que dejaron de hacerlo y dejaron de morir. Es una receta para una catástrofe en aumento si empiezas a enviar tus tropas y a ocupar lugares, porque necesitas, como dijiste, enviar cada vez más para protegerlas. Y no solo eso, incluso podrían empezar, ya sabes, a intentar demostrar que valen algo. Pensé que cuando Donald Trump llegó, dado su discurso, realmente reduciría ese tipo de cosas. Pero parece que a estas alturas, la facción neoconservadora en torno a Rubio más o menos se impuso frente a los, llamémoslos moderadores, en torno a, ¿cómo se llama el vicepresidente? J.D. Vance. Sí, Vance, quiero decir, Vance, Gabbard y demás, ellos pertenecen a esa corriente moderadora. Claro, ¿también crees que simplemente, bueno, vale, los Rubio y compañía ganaron y ahora son ellos quienes tienen el oído de Trump y por tanto su cerebro y por tanto su firma a través de su mano? De acuerdo. El problema con Trump, en primer lugar, es que el hombre no tiene constancia. Si miras su primer mandato, creo que sus capacidades mentales eran mucho mayores que ahora. Si analizas realmente la forma en que habla hoy, está hablando más como un estudiante de 10º curso, o ni siquiera de 10º, más bien como un niño de 12 años. La estructura de las frases, las palabras que usa, hablaba de forma muy diferente en 2017-2018. Creo que entonces había más funcionalidad cognitiva. Creo que hay una degradación. Nadie lo demostrará nunca, porque ningún presidente va a someterse a un examen médico completo, uno realmente completo, y a divulgar esa información. Pero Trump dijo en su primer mandato, nos vamos de Siria. Y en lugar de irse de Siria, en realidad acabó habiendo más tropas allí, ocupando ilegalmente y robando el petróleo sirio. Todavía están, por cierto, nada ha cambiado. Lo que pasó fue que el ejército simplemente le mintió, y él no tuvo la determinación de comprobarlo realmente. Le estaban dando informes falsos. Luego finalmente salió a la luz que no estaba comprobando, y la gente le decía, ¿sabes que el ejército no se ha ido? Oh, ya nos hemos ido. No, no os habéis ido, de hecho habéis abierto nuevas bases. Así que fue una de esas situaciones de, sí, vale, diga lo que quiera, señor presidente, nosotros haremos lo que queramos. Gracias, adiós. Por supuesto, cualquier oficial que desobedezca órdenes directas del presidente debería ver su carrera terminada y quizá pasar un tiempo reflexionando sobre su estupidez en una celda. Pero obviamente nada de eso ocurrió, ni nada que se le pareciera. Esta vez, creo que la capacidad mental de Trump y su egoísmo, su narcisismo, ha empeorado muchísimo. Las 8 guerras que he resuelto, ya está afirmando. Por supuesto, dice que llevó la paz a Albania y Azerbaiyán, a Armenia y Camboya. Creo que incluso consiguió que Armenia y Azerbaiyán se abrazaran. Aparentemente también ha resuelto la guerra etíope-egipcia que lleva ocurriendo desde, 1000 años antes de Cristo. Quiero decir, el mundo de fantasía que construye es algo impresionante. Sí. Alexander, en realidad se burla bastante de eso. Sí. Sí lo hace. Tom y Jerry, Bugs Bunny y, ya sabes, Albert Fall. Quiero decir, todos están en la fila para hacer la próxima gran obra de dibujos animados o lo que sea, pero eso es una cosa. Por otro lado, tiene que conseguir una victoria en algún sitio. Se jactó. 24 horas. Vale. 30 días. Vale. 100 días. No sé cuándo con Rusia y Ucrania porque resultó ser mucho más complicado. No es un negocio inmobiliario. No se trata de, oye, tú tomas esto y devuelves aquello. O tú devuelves esto y tomas aquello, como Trump se imaginaba que sería. Es un asunto completamente distinto y mucho más complejo. Y parece un perdedor. Te guste o no, parece un perdedor.
El mundo se está riendo. Al mismo tiempo, internamente Estados Unidos está pasándolo muy mal por culpa de los aranceles. Porque increíblemente, los aranceles los paga el consumidor final. Y estos aranceles no están protegiendo a las empresas estadounidenses porque, ya sabes, traer la industria de vuelta a Estados Unidos es mucho más difícil que simplemente imponer aranceles. Las razones por las que se fueron, las razones empresariales, suelen ser cosas como la mala gestión gubernamental, una mano de obra sin formación o con poca formación, una mano de obra muy cara, impuestos elevados y una regulación absurdamente estricta. Pero todas estas cosas se dan a nivel estatal o incluso si son federales, tardan mucho en solucionarse. Eso es algo en lo que realmente hay que trabajar. En cambio, bueno, aquí vamos, los aranceles. Eso llevó 5 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con el golf? Esa parece ser, por desgracia, la capacidad de atención de Trump. Incluso hubo un informe que decía que, ya sabes, es un hecho conocido que él no lee sus informes de inteligencia, no profundiza en la comprensión de nada. Incluso se informó que Tulsi Gabbard estaba reestructurando los informes de inteligencia para convertirlos en una especie de cápsulas informativas al estilo de Fox News, lo cual es ridículo si lo piensas. Pero esa es la realidad en la que ella vive, y creo que la han silenciado muy bien. No quiere perder su posición porque ya no es demócrata, ya no es republicana. Su carrera se ha acabado, así que básicamente se está callando y siguiendo la corriente. ¿Y J.D. Vance? Hablando con sinceridad, los vicepresidentes en Estados Unidos nunca han tenido mucha influencia. El vicepresidente solo tiene que estar ahí, por si acaso, porque así lo establece la Constitución. Rara vez se les prepara como sustitutos o como una mano derecha de confianza del presidente. De hecho, muchos vicepresidentes no tienen absolutamente ni idea de lo que está ocurriendo. Roosevelt es un ejemplo claro de ello. Mantuvo a Truman tan al margen que éste se enteró de la existencia de la bomba atómica el primer día que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Piénsalo. El mayor proyecto destinado a poner fin a la guerra, y el vicepresidente de Estados Unidos no tenía ni idea de que existía. Así que los vicepresidentes suelen quedar apartados o minimizados. Pero el ministro de Asuntos Exteriores, o el Departamento de Estado, en el caso de Estados Unidos, y el ministro de Guerra, porque ese era en realidad su nombre original antes de convertirse en el Departamento de Defensa, y ahora, en cierto modo, ha vuelto a ser el Departamento de Guerra en espíritu. Tienen mucha más influencia en el gobierno estadounidense. Sí, y no olvidemos que Rubio también es el asesor de seguridad nacional, así que tiene ambos cargos. Así que, en cierto sentido, mi pregunta está respondida. Sí, los neoconservadores se hicieron con la Casa Blanca. Punto. Eso es todo. Así que podemos esperar que esta sea una administración neoconservadora de ahora en adelante, a menos que ocurra algo dramático internamente. Haré 2 excepciones a lo que dije sobre los vicepresidentes. Bueno, no Bush Jr. Él impuso sus propias decisiones en la presidencia. En ese caso diría que el segundo fue Biden. Pero Kamala Harris es un traje vacío. Esa mujer es tan lista como un ladrillo roto. Así que no estaba dirigiendo nada como vicepresidenta. Otras personas lo hacían bastante bien, un poco más abajo en la cadena de mando. Y Stas, muchas gracias por esa visión general. Pido disculpas, hemos tenido algunos problemas de conexión, así que si no se escucharon bien todas las partes, lo siento. Aún así, te agradezco mucho el resumen que nos diste. Para las personas que quieran encontrarte, deberían ir a tu canal de YouTube, que enlazaré en la descripción de abajo. También deberían buscarte en otras plataformas. Sé que estás en Telegram. ¿Hay algún otro lugar donde la gente pueda encontrarte? Sí, estoy en X. La gente todavía prefiere llamarlo Twitter. Estoy en X como Stanislav Krapivnik.
De acuerdo, estará en la descripción de abajo. Stanislav Krapivnik, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Thank you.